Sean todos muy bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile. Una agenda que está marcada nuevamente por las dudas respecto a la sostenibilidad fiscal de nuestro país. Así lo reiteró el Consejo Fiscal Autónomo en su exposición ante el Congreso, porque recordemos, fue muy alto el déficit estructural de 2024 y si bien el gobierno se comprometió a que sea mucho menor ese déficit durante 2025, siguen las dudas respecto a cómo lo hará el Ministerio de Hacienda. Todos los detalles los tiene Pilar Gutiérrez. Preocupación por el incumplimiento de las metas fiscales de 2024 es el mensaje principal del informe que el Consejo Fiscal Autónomo presentó en la Comisión de Hacienda del Senado. Y es que el año pasado terminó con un déficit estructural de 3,2% del PIB, mayor que la meta de Hacienda de 1,9%. El CFA considera que esto es un desvío extraordinario para un año sin crisis, ya que supera los promedios históricos de desviaciones del periodo 2001-2023 en años sin crisis ni eventos extraordinarios. En la historia, igual a lo habitual es que han habido desvíos. Han habido desvíos en promedio de 0,7 puntos del PIB en los años sin crisis. Pero en esta ocasión el desvío fue 1,3 puntos del PIB. El desvío envía una señal desfavorable sobre el compromiso y o la capacidad del gobierno para cumplir con las metas fiscales y puede erosionar la credibilidad en la regla fiscal. Para equilibrar las cuentas, el CFA propone un ajuste del gasto en 1.500 millones de dólares adicionales a lo ya comprometido por Hacienda, que es 635 millones. Según el organismo, solo así se cumplirá la meta fiscal. No tiene atribuciones para sugerir dónde, pero dijo que no sean solamente en inversión en capital, porque eso afecta al crecimiento, y lo segundo, que tiene que ser recortes que generen cierta eficiencia para adelante. Otros integrantes de la comisión fueron más críticos al respecto. Las desviaciones previas, todas nacen de una situación que se produjo, digamos, sea el estallido, sea el COVID, sea la situación internacional. Lo que están diciendo ahora es que no pareciera que en 2024 particularmente haya habido una situación de emergencia que haya generado una diferencia del nivel que la tuvimos. La pregunta de fondo es por qué no se fue más drástico, siendo que todas las señales del ecosistema mostraban que los ingresos probablemente estaban mal proyectados. ¿Va a estar el compromiso del Ministerio de Hacienda para hacer ese ajuste de 1.554 millones de dólares para el 2025, perdón? Ha sido recurrente que Hacienda deba responder a las críticas por las proyecciones fiscales de la Dirección de Presupuestos. En este sentido, el ministro reiteró que el incumplimiento de 2024 se debió a menores ingresos producto de la caída en el precio del litio y menor recaudación a la esperada en la operación renta. Coincidimos en que hay una diferencia importante que no se debe minimizar, que no es producto de una emergencia. Nosotros estamos disponibles para hacer los ajustes que se requieran una vez que la magnitud de las brechas estén más actualizadas en el informe de finanzas públicas del primer trimestre. De hecho, el martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara, el ministro ya daba luces sobre aquellos puntos que deberían ser foco del recorte de gasto. El foco debería estar en programas que por alguna razón no se van a ejecutar o se demoraron. Sin embargo, hay especialistas que advierten que el foco debería estar no solo en los programas, sino que en el gasto corriente del Estado. En el mes de enero el gasto público creció cerca de un 11%, el gasto corriente creció un 7%, el gasto en personal, para tenerlo a la vista, creció en un 15% y se debe cambiar la aproximación que tenemos a los ajustes fiscales desde la lógica de la austeridad a la lógica de la eficiencia. Y en ese sentido, los gastos corrientes del sector público nos dan un gran espacio para revisar en cuanto a eficiencia. De todas formas, habrá que esperar al próximo informe de finanzas públicas, donde se conocerá con certeza el cierre del año fiscal 2024 y con eso la actualización del recorte de gasto para 2025, documento cuya publicación estaba prevista para finales de abril, pero que la DIPRES adelantará unas semanas por la preocupación por la billetera pública. Que un país sea sostenible fiscalmente es un gran argumento para su competitividad respecto a otras naciones. Es algo que tiene en mente la CPC en este documento que van a desarrollar y que planean, por ejemplo, presentárselo a los distintos candidatos y también candidatas presidenciales. Ya sabemos desde esta jornada que una de ellas no será Michelle Bachelet y que ya es, por ejemplo, Carolina Toá, Evelyn Matei, también José Antonio Kast y Johannes Kaiser, entre otros. Esta mañana en Agenda Económica AM estuvo la presidenta de la CPC
donde resumió cuáles van a ser los principales puntos que van a abordar en este documento que van a presentar al país. Estamos convencidos de que el país requiere un reimpulso del crecimiento económico. Ha estado estancado por mucho tiempo, las perspectivas no son lo suficiente hacia adelante como para realmente alcanzar niveles mayores de desarrollo y de progreso, y eso obviamente redunda en menos oportunidades de empleo, de alzas salariales, de emprendimientos, de encadenamiento productivo, todas las pymes que también son parte de todo este aparataje que hace que el país finalmente crezca y dé más oportunidades a las personas. Por eso que nos hemos organizado en una serie de mesas de trabajo que incluyen, por supuesto, temas de seguridad, incluyen temas de capital humano y formación, ¿cierto?, de las habilidades del futuro, todo lo que tiene que ver con colaboración público-privada, pensando en el desarrollo de infraestructura y también de todas esas actividades que requieren precisamente de un acuerdo, una alianza con el sector público. Vamos a abordar también todo lo que es la competitividad tributaria y la sostenibilidad fiscal, que es tan fundamental para el futuro y que ha estado tan en el tapete. Y, por supuesto, también la necesaria modernización del Estado, un Estado más eficiente que está al servicio de las personas y de las empresas. Lo que se busca acá es aportar con una decena de medidas que sean importantes, que sean con mirada de mediano plazo. Yo les decía que estamos aprovechando la oportunidad del debate que se da en torno a las políticas públicas en un año electoral, por lo tanto lo vamos a poner a disposición de los distintos candidatos presidenciales. Por eso nuestro objetivo es tener esto listo el 30 de junio, entonces estar preparados para juntarnos con todos y cada uno de los candidatos, pero también con una mirada más de mediano plazo. O sea, hay cosas que entendemos que son difíciles de hacer en una administración de 4 años, que hay restricciones políticas, pero que no deben dejar de visibilizar los paros hacia los cuales queremos movilizar. Yo creo que no podemos conformarnos con un país que crece a ritmos de 2%, donde los pronósticos del Comité de Expertos para los próximos 10 años, incluso inferior a 2%, hemos perdido, se ha alejado nuestro horizonte de progreso, desarrollo económico, y eso incide en las personas. Por supuesto que la agenda económica mundial está marcada por la guerra arancelaria que hay entre Estados Unidos, Canadá, México y también China. Durante esta jornada se habló de que Donald Trump podría reducir el alza de los aranceles para Canadá y México. Ahora hay algo muy importante. Esta alza de aranceles hace que los insumos que entren a Estados Unidos para producir distintos bienes y servicios sean más caros. Y si los insumos son más caros, uno entiende que también los productos finales van a ser más caros. Por eso hicimos la siguiente pregunta. ¿Van a ser entonces más caros los productos que nosotros desde Chile compramos a Estados Unidos? Es parte de lo que nos cuenta Fernanda Moya. Y también ha impuesto un arancel del 25% al aluminio, cobre, madera y acero proveniente del extranjero. Este anuncio, aún sin hacerse efectivo, hizo que se dispare el cobre más de 5% en la Bolsa de Metales de Londres, lo que a su vez provocó que el dólar cayera bajo 940 pesos. Hemos visto que lo intempestiva que pueden ser las decisiones en el país del norte durante este mandato. Guerra arancelaria que está en pleno desarrollo. Las expectativas de inflación han aumentado, la confianza de los inversionistas se ha reducido y los mercados muestran señales de desaceleración. La bolsa incluso retrocedió a niveles previos a la victoria de Trump. Ante este escenario, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, adelantó que el presidente podría anunciar un acuerdo con México y Canadá para suavizar los aranceles impuestos a ambos países. Es un problema que va a afectar al mundo entero. La verdad es que estas iniciativas no favorecen a nadie. Lo que está claro es que ahora mismo los productos mexicanos, canadienses y chinos están entrando más caros a Estados Unidos. Autos, celulares, computadores y electrodomésticos, todos estos productos se fabrican con insumos chinos y se ensamblan en Estados Unidos. Ahora, con los nuevos aranceles, su costo de producción aumentará y eso podría reflejarse en su precio final, incluso en Chile. Ese mayor arancel que Estados Unidos estaría aplicando en la importación de estas partes o de estos productos
al momento de ingresar al mercado de Estados Unidos y luego eventualmente ser reexportado a terceros mercados, como sería, por ejemplo, en el caso de Chile, eso evidentemente podría tener un impacto en el precio de esos productos. Pero los productos que se verían más afectados son los vehículos, especialmente los cuya fabricación dependa de China. Al menos hay una buena noticia. La decisión estadounidense de retrasar un mes los aranceles a los automóviles de México y Canadá, específicamente para los concesionarios del grupo Stellantis, Ford y General Motors. Noticia que impulsó las acciones en Estados Unidos. En su gran mayoría los productos automotrices que llegan hoy vienen de China, en un 39% de hecho al cerrar el año 2024. Estados Unidos representó un 3,5%. De ese 3,5% algunos componentes, algunas partes o piezas podrían tener la aplicación de estos aranceles y si son reembarcados a nuestro país, por supuesto que ese mayor precio podría repercutir en los precios que veamos en Chile también. Otra decisión arancelaria que impactará a nuestro país tiene que ver con las frutas y verduras exportadas desde Chile. Desde el miércoles 2 de abril, Estados Unidos tendrá aranceles a los productos agrícolas que sean importados desde el extranjero. Al ser nuestro segundo destino de exportaciones, las autoridades analizan los efectos de esta medida. Mandaté al ministro de Agricultura, a Esteban Valenzuela, que forme desde ya un equipo con Cancillería, esto lo conversamos anteayer, para evaluar los posibles escenarios respecto a la exportación de fruta y alimentos que tenemos a Estados Unidos. Es muy relevante la diversificación comercial, efectivamente utilizar esa ventaja y plataforma que es tener la red de acuerdos comerciales más importante del mundo y también pensar muy fuertemente en una estrategia público-privada de relacionamiento con las autoridades norteamericanas. Canadá, México y China anunciaron represalias comerciales contra Estados Unidos, una guerra en que los expertos concuerdan será un lastre para la actividad mundial. En el apagón nacional de la semana pasada, prácticamente todas las tiendas del comercio tuvieron que cerrar porque no podían vender. Bueno, las tiendas que tuvieron este percance fueron las de autos, porque según la ANAC, una de las razones de por qué cayó más de 6% la venta de autos nuevos durante febrero fue precisamente por ese blackout. El mes de febrero tuvo un desempeño disímil en el mercado automotriz. Por una parte hubo buenas noticias en la categoría de camiones, con un crecimiento superior al 9%, que va en línea con la recuperación de la confianza empresarial. Por otra parte, el mercado de vehículos livianos y medianos, automóviles, furgones, camionetas, pick-up, etc., tuvo una caída de 6% en febrero y en general en lo que va del año hay un retroceso del 1,4%. Fueron poco más de 21.000 vehículos vendidos este último mes, que va bastante en línea con el pesimismo que hay en parte de los consumidores, con el hecho de haber sido febrero un mes que se compara contra un año bisiesto que tuvo un día más, o también con un cierre de febrero que coincidió con un apagón. Pero en general lo que estamos viendo es que el mercado de consumidores automotrices que están cotizando su vehículo todavía están pensando tomar esta decisión. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso analizamos, lamentablemente, una nueva alza en los planes de las ISAPRES. Va a ser en septiembre. ¿De cuánto es y por qué? Se lo contamos después de la pausa. En el diario oficial se publicó este miércoles que las ISAPRES podrán subir hasta 3,7% sus planes de salud durante septiembre. No es que lo tengan que hacer, sino que es el tope, el techo. De hecho, hay algunas que incluso pueden, si lo desean así, no subir sus planes. Vamos a analizar por qué de esta alza junto a la directora ejecutiva de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, a quien vemos en pantalla. María Eugenia, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias por invitarme, Nicolás. María Eugenia, es muy importante que nos puedas explicar a qué se debe esta alza, porque después de la ley corta de las ISAPRES han habido otras alzas, entonces uno tiende a confundirse, pero si no estoy equivocado, esto tiene que ver con las alzas que están regladas y que suceden prácticamente todos los años. ¿Es así? Sí, pero cuando se promulga la ley corta, se dejó establecido que el alza había una durante el año 2024, una segunda alza durante el 25 y existe una nueva alza en el año 26. Y esa alza se determina
cada ISAPRE tiene que demostrar qué aumento en el precio han tenido distintos gastos de salud y tiene que demostrar con estudios fehacientes y con documentos que respalden esa alza. Un ejemplo simple, por ejemplo, si un hemograma en Arica antes costaba, no sé, un precio X y aumentó un 5%, en Puerto Montt a lo mejor aumentó un 3% y en Santiago aumentó un 15%. Bueno, de ese análisis, de esas alzas de precio en distintos gastos que una persona realiza, la ISAPRE demuestra que a partir de ahora tiene mayores gastos por los beneficios que otorga a sus asegurados. Solo con ese cumplimiento la Super de Salud va a autorizar o no esta alza que ellos elijan. Y algo que hay que agregar, que es una novedad, es que en esta oportunidad la Super exigió a CADISAPRE entregar beneficios preventivos a los asegurados. Y es la razón del por qué hace pocas semanas quienes estemos en ISAPRE hemos recibido una carta donde nos informan que tenemos derecho a hacernos ciertos exámenes, algunos gratuitos, otros más económicos, en determinados centros, por una imposición de la Superintendencia de Salud. Importante esto, ¿qué tipo de exámenes preventivos? Porque es muy importante para que las personas lo sepan y puedan usarlo. Bueno, yo como usuaria, la verdad es que leí muy a la rápida esa carta porque en realidad dije, justo hace poco tiempo me hice todos mis exámenes, pero los más lógicos es que existe, en el caso de las mujeres, un examen de mamografía, como en los hombres es a la próstata, a determinada edad, y hay exámenes de sangre que son los más básicos, que un poco muestran el colesterol y otro tipo de indicaciones que podrían dar un atisbo de que cómo está uno. Pero eso es lo mínimo que uno debiera hacerse cada año, ¿no? Ver un hemograma y el examen del ginecólogo o del especialista en el caso de los hombres. Entonces, ¿estos son nuevos? Porque tengo la impresión de que generalmente las ISAPRES, quizás no con la frecuencia que uno desearía, informaban que uno tenía la posibilidad de hacerse todos exámenes. ¿Estos son entonces unos que se agregan a los que ya habían? Mira, en concreto, cada ISAPRE tiene su propia estrategia comercial, ¿no? Y siempre ellos tratan de informar a sus asegurados que concurran a determinados centros de atención donde existe lo que uno conoce como bono valor cero. Como es un sistema privado en que cada uno elige, uno generalmente no elige ese lugar que le están recomendando. Uno siempre tiende a pensar de que ese lugar puede que no tenga los mejores elementos para hacer esos exámenes. Hoy es una imposición. La Super dijo, primero el estudio de costos, segundo, tienen que demostrar que han informado a todos sus asegurados con ofrecimientos concretos de los exámenes preventivos. Porque una cosa es que lo hagan en forma voluntaria y otra es una imposición. Y eso se hizo hace unas pocas semanas atrás. El indicador de costos de la salud es lo que determina este tope que pueden subir los planes de la ISAPRES de 3,7%. Y otra novedad es que si antes se hacía esta alza en junio, ahora va a ser en septiembre. Sí, el alza se aprobó para que sea a partir de septiembre y esa alza es sobre el precio base. El precio base es un monto, o sea, un número que se multiplica por la suma de factores. Los factores son cuánto es un número de cada integrante del plan de ISAPRE. Yo, por ejemplo, en mi ISAPRE puede que sea un 2, un hijo mío que sea carga puede que sea 1,5 y así uno suma estos factores que se llaman y si mi grupo familiar, por ejemplo, es 4 y el precio base es de 1,5, quiere decir que al multiplicar 4 por 1,5 el costo va a ser 6. Si ese precio base que era 1,5 me aumenta un X%, el 1,5 se va a ver incrementado y por lo tanto el factor que no cambia va a cambiar cuando cambia de edades de los integrantes. Ese número de factor
de todo mi grupo familiar, que está asegurado, se multiplica por el precio base y aparece el nuevo precio y por lo tanto se incrementa el valor en ese mayor porcentaje. Y además hay que considerar que los precios son en UF, por lo tanto si la UF aumenta considerablemente, el precio se hace más difícil de poder pagar. Bueno, el viernes vamos a conocer el IPC de febrero, así que ahí tenemos un indicador que nos va a dar una noción de cómo va a ser el aumento de la UF. Ahora, tú hace unos minutos mencionaste de que la Superintendencia de Salud va a ser bastante rigurosa en exigir la información que justifique cuando las ISAPRES informen el alza en los planes que van a pedir. ¿Eso es así? ¿Van a ser más rigurosa que antes la Super de Salud para aceptar esta alza de planes? Bueno, yo creo que hoy día la superintendencia está en el ojo del huracán, ¿ya? Porque es un tema muy polémico, ya que se ha resentido la gente con las alzas y con las devoluciones que hay, pero no se reciben, o que se recibieron, pero fueron menos de lo esperado, o de las expectativas más bien que la gente tuvo. Porque esta exigencia ha existido siempre, ¿ah? Siempre se ha exigido. De hecho, nace esta instancia en que algunos abogados reclamaban en los tribunales y se congelaba el precio base por demostrar que esa exigencia no se cumplía. En cambio, yo creo que a partir de este año, con esta ley corta y con todo lo que la historia que hemos tenido en el último tiempo de regular a las ISAPRES, es algo que van a tener que cumplir y que probablemente ha sido un trabajo muy detallado y de tiempo y costoso, y que lo tienen que cumplir porque de lo contrario les van a rechazar el alza que quieran publicar. Ahora, durante muchos años hubo ISAPRES que no subieron sus planes base y absorbieron esta alza en los costos médicos como una estrategia comercial, también de mantener asegurados o de incorporar nuevos. Ahora, con todo lo que ha sucedido, con la situación financiera que hemos visto de las ISAPRES, se me hace difícil pensar que alguna aseguradora esté en condiciones de no subir sus planes. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que siempre la intención va a ser subir, a no ser que tengan cierto espacio en su caja, ¿no? Pero es poco probable que eso exista, porque sabemos que ha continuado la emigración desde la ISAPRE a FONASA del rango etario de personas más jóvenes, porque se les incrementó su plan. No nos olvidemos que los hombres jóvenes gastan poco y sus planes se vieron encarecidos, y aquellos grupos de personas cuyo plan era inferior al 7% de su remuneración, eso también hizo un éxodo importante. Entonces, las carteras o la cartera de cliente es una cartera más sinestrosa, y por lo tanto yo creo que difícilmente algún ISAPRE va a anunciar que no va a subir. Ahora, no sabemos hasta el final. Ahora, ¿a cuál le van a decir que no porque no cumplió? Esa es una noticia que veremos el día lunes, porque está la Superintendencia de Salud comprometida a hacer un punto de prensa donde va a dar y va a comunicar las alzas y de qué ISAPRES son. Bueno, María Eugenia nos acaba de adelantar entonces parte de lo que tendremos en la agenda económica de este lunes, donde conoceremos entonces la decisión que tomaron las ISAPRES de cuánto subir, porque puede haber, como tú decías, alguna que no lo suba, pero puede ser bastante difícil. María Eugenia Jiménez, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender los movimientos de las ISAPRES. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás, tú también. Buenas tardes. De esta forma terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.